Hoy vamos a sumergirnos en una de las jugadas más bestias de la historia del entretenimiento. Hablamos, claro, de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Una operación que no solo ha movido miles de millones, sino que está cambiando las reglas del juego para siempre. Para entenderlo todo bien, vamos a dividir esta historia en 5 partes. Primero, veremos cuál es la verdadera guerra de las consolas. Después, cómo las suscripciones lo han cambiado todo. Luego, el momentazo de la compra multimillonaria. Analizaremos también la pelea legal que vino después y, para terminar, nos preguntaremos qué significa todo esto para el futuro de los videojuegos. Vale, para empezar vamos a soltar una bomba. Un dato que de verdad lo pone todo patas arriba. Fijaos en esto. A una alta ejecutiva de Xbox le preguntaron directamente, «Oye, ¿ganáis dinero con cada consola que vendéis?» Y su respuesta fue un no rotundo. Así, tal cual. Y justo ahí, en ese no, está la clave para entender cómo funciona toda, pero toda, la industria de los videojuegos. Y es que esto nos lleva directos a la primera parte. La auténtica batalla en este mundillo no va sobre el trozo de plástico que ponemos debajo de la tele. No, va sobre todo lo demás. El software, los servicios, el ecosistema que los rodea. A ver, el mercado de las consolas es lo que se conoce como una plataforma de dos caras. ¿Qué significa esto? Pues que por un lado están las personas que juegan y por el otro las empresas que crean los juegos. La consola en realidad es solo el puente que los une. Y para que ese puente se llene de gente, usan una estrategia de toda la vida. El modelo de la cuchilla y el mango. Es muy sencillo. Vendes la consola, que es el mango, perdiendo dinero o casi sin ganar nada. ¿Por qué harías algo así? Pues para que millones de personas la tengan en casa. El negocio de verdad viene después, vendiendo los juegos y las suscripciones, que son las cuchillas. La consola es solo el cebo. Y claro, la lucha por tener la base de usuarios más grande ha sido desde siempre una auténtica guerra. Este gráfico lo deja clarísimo. Es la época de la Wii, la PlayStation 3 y la Xbox 360. Fijaos en las líneas, cómo suben, bajan, se cruzan. Es la prueba visual de que la competencia ha sido brutal y súper cambiante. Nadie se podía relajar. Pero bueno, el negocio ha ido evolucionando. Las cuchillas ya no son solo los juegos que se compran uno a uno. Ahora el campo de batalla es otro, uno mucho más jugoso. Las suscripciones. Conseguir que paguemos una cuota cada mes. Y en esto hay que reconocerlo, Microsoft ha sido muy lista. Su estrategia ya no es solo intentar vender más juegos que la competencia, no. Se trata de que su ecosistema, todo el pack, sea la opción más fácil, más barata y que más cosas ofrezca por ese dinero. Y para conseguirlo, tienen un arma secreta, la Xbox Series S. Ojo, no es la consola más potente del mercado, ni de lejos, pero es una jugada maestra. Es súper barata, es totalmente digital, así que no necesita discos, y está pensada por y para una cosa, que te suscribas a Game Pass. Es la puerta de entrada perfecta a su mundo. Así que el panorama ahora mismo está dividido. Por un lado, el modelo de siempre. Pagas un dineral por la consola, luego 70 € por cada juego, pero bueno, al menos los puedes revender. Y por otro, el nuevo modelo. Una consola mucho más asequible, acceso a un catálogo gigante de juegos por una cuota mensual, pero te quedas atado a ese ecosistema y olvídate de la segunda mano. Y con este nuevo plan bajo el brazo, Microsoft se preparó para hacer su movimiento más bestia, la jugada final, la adquisición más grande que ha visto esta industria en toda su historia. A ver, la cifra, 68.700 millones de dólares. Es que es una auténtica locura. Un número tan grande que casi ni entra en la cabeza. Para que nos hagamos una idea, es más dinero de lo que pagó Disney por la Fox, por Marvel y por Lucasfilm, sumando las tres. Una barbaridad. Y bueno, ¿qué te llevas a casa con semejante cantidad de dinero? Pues no es solo un estudio de videojuegos, es historia viva de la cultura pop. Hablamos de Call of Duty, de Warcraft, de Diablo, de Overwatch y hasta del rey de los juegos de móvil, el Candy Crush. Un arsenal de franquicias y personajes absolutamente brutal. Claro, un acuerdo de este tamaño no se cierra así como así. A Microsoft se le venía encima un reto gigantesco, conseguir que los gobiernos y reguladores de todo el mundo dieran su visto bueno. Y la batalla fue larguísima, casi 2 años de peleas legales. El principal miedo de los gobiernos, que esta compra le diera a Microsoft demasiado poder, que se convirtiera en un monopolio, sobre todo en un terreno que va a ser clave en el futuro, el juego en la nube. Y esta lucha fue global, ¿eh? Como se ve aquí, Microsoft tuvo que convencer a gente en Estados Unidos, en Reino Unido, en la Unión Europea, en China, en todas partes. Pero los dos huesos más duros de roer fueron la FTC de Estados Unidos y, sobre todo, la CMA británica. De hecho, los británicos llegaron a bloquear el acuerdo por completo.
El problema principal, la gran preocupación de todos, lo resume perfectamente esta frase del regulador del Reino Unido. Su argumento era, vamos a ver, Microsoft ya es un gigante en el juego en la nube. Si encima le damos las llaves de sagas como Call of Duty, su dominio va a ser aplastante e injusto. Entonces, ¿cómo le dieron la vuelta a la tortilla? Pues a base de hacer concesiones muy inteligentes. Primero, firmaron contratos de 10 años para asegurar que Call of Duty seguiría en PlayStation y que llegaría por primera vez a Nintendo. Segundo, hicieron lo mismo con rivales de la nube, como Nvidia. Y la jugada final para convencer a los británicos que eran los más duros fue venderle a su competidor, Ubisoft, los derechos para retransmitir en la nube los juegos de Activision durante los próximos 15 años. Y así, con todos los obstáculos superados, llegamos al día de hoy, a las consecuencias. ¿Qué significa realmente este acuerdo ahora que ya está hecho y firmado? La fecha para marcar en el calendario es el 13 de octubre de 2023. Ese día se cerró todo, y de la noche a la mañana Microsoft se convirtió en la tercera empresa de videojuegos más grande del mundo por ingresos, justo por detrás del gigante chino Tencent y de su archienemigo de toda la vida, Sony. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Mirad cómo cambió el cuento para Sony. Al principio de todo esto, decían públicamente que la oferta de Microsoft para mantener Call of Duty era inadecuada. Al final, cuando vieron que el acuerdo iba para adelante, sí o sí, acabaron firmando un contrato de 10 años. No les quedó otra. La realidad se impuso. Así que la gran lección de todo esto es bastante clara. El futuro de este sector ya no va de qué consola tienes, sino de a qué servicio de suscripción pagas cada mes. La guerra se ha movido del hardware al contenido. Y mientras vemos cómo estos gigantes construyen sus enormes catálogos de juega a todo lo que quieras, casi como un Netflix de los videojuegos, la pregunta que se queda flotando en el aire es, ¿la próxima consola que compremos será de verdad una caja que pongamos debajo de la tele? ¿O será simplemente una suscripción? Una aplicación en nuestro televisor a la que accederemos desde cualquier pantalla. Ahí queda eso.